Es un bálsamo, ciertamente, ¿no? Un balsámico, definitivamente. Ahora, ¿ese bálsamo se puede transformar en algo más en el mediano plazo? Bueno, tenemos dos compromisos fuera de Lima complicadísimos, como son pronto. Ustedes, vamos a comenzar ahora sí con lo que viene a ser el tema de hoy, ¿ya? Es un tema bastante práctico y sencillo, lo que viene a ser la parte de geodinámica, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de geodinámica, a recordar que geo es tierra, y dinámica van a ser movimientos y en este caso se va a aludir por cambios, ¿correcto? La geodinámica se va a dividir en dos grandes ramas. Dentro de esas ramas tenemos una geodinámica interna y una geodinámica externa. La geodinámica interna, que es lo que nos compete el día de hoy, va a ser denominado también como la geodinámica que se encarga de elaborar, de construir. Por eso es que se le llama también geodinámica de fuerzas constructoras. Ahora, como es de una manera interna, en este caso, la geodinámica interna, ¿ya? Se le llama también como geodinámica de las fuerzas endógenas, ¿no? Estamos hablando todo lo que es geodinámica interna. Ahora, esa famosa geodinámica va a estar dividida en tres grandes grupos, ¿ya? Se va a dividir en lo que se llama diastrofismo, se va a dividir en lo que viene a ser vulcanismo y de tercero se va a dividir en lo que es sismos, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener esos tres grandes campos. Vamos a ver el primero que viene a ser justamente el diastrofismo. ¿A qué se refiere con eso del diastrofismo? ¿Qué es? Justamente lo definimos con este nombre a todos los movimientos que van a tener, como dice ahí justo en nuestra diapositiva, que tienen lugar en la corteza y que pueden ser tanto verticales y laterales. Laterales quiere decir que viene de los lados, ¿correcto? Esta dinámica es imperceptible, o sea, no nos vamos a dar cuenta, ¿no? A lo largo del tiempo, nosotros en una vida humana que no pasa de 150 años, por así decir, no lo vamos a notar. Son cambios que no son notorios en nuestro tiempo de vida. Ocasionalmente se vuelve veloz y destructiva. Es el caso de la actividad sísmica. Lo que sí podemos darnos cuenta en el rango de nuestra vida, los cambios que ligeramente podríamos por ahí observar, sería un sismo. Pero después ver el movimiento de las placas tectónicas, los cambios grandes que se han dado, es muy extraño. El diastrofismo usualmente es la causa de la existencia de relieves elevados y bajos. O sea, el diastrofismo va a dar los grandes relieves, refiriéndome a la altitud, tanto la altitud positiva como la altitud negativa. A eso se está refiriendo. La altitud positiva, lógicamente, es lo que tú estás observando en esta parte de la diapositiva. La altitud positiva va a estar exclusivamente en la montaña y en las mesetas. Ahora, la altitud positiva sigue estando también en lo que son las llanuras. Las llanuras está por encima del nivel del mar. Ahora, una altitud negativa va a ser en este caso las depresiones. Las depresiones, como el nombre lo dice, son puntos de la corteza, como estás observando, que está por debajo del nivel del mar. Pero ahora, está por debajo del nivel del mar y tú te fijas acá, ya, este es el nivel del mar, está por debajo del nivel del mar, pero está en la zona continental. Esa es la aclaración. Está en la zona continental, ¿correcto? Vamos a proseguir en este caso. Lo que viene a ser la orogénesis normalmente, la orogénesis, que es una de las variantes que va a existir en este caso, esa famosa orogénesis, sencillamente viene a ser que es el estudio del origen de las montañas. Ahora, este es un movimiento diastrófico. Lógicamente, ese movimiento diastrófico va a originar ligeros
pliegues, va a originar ligeras desbalances en lo que es la corteza. Ahora, ese desbalance que va a existir como tal, lo vamos a ver justamente en estas formaciones. Si te fijas en el gráfico 1 y en el gráfico 2, hay un ligero cambio, ¿no? Fíjate, el gráfico 1 recuerda un poco qué viene a ser ese gráfico 1. ¿Qué vendría a ser ese famoso gráfico 1? ¿Qué es lo que podrías observar ahí entre el gráfico 1 y el gráfico 2? ¿Qué es lo que tú observas? ¿Cuál sería la diferencia en este aspecto? ¿Ya? ¿Qué podrías ahí decirme, profe? Sí, observo esto. Esto es lo que creo que está cambiando. ¿Qué es lo que yo me doy cuenta que estoy observando ahí? A ver, muy bien, por interno me colocan la forma, ¿ya? Uno está más llano aparentemente que otro. Ya, justamente ese aspecto de decir llano o demás, nos vamos a dar cuenta acá. Este primer gráfico, yo me doy cuenta que existe algo llamado anticlinal. Anticlinal es la parte elevada, ¿no? La parte alta, si lo queremos ver así. Ese anticlinal, ¿ya? Anticlinal, esa cima y este sinclinal, viene del término plegamiento. Plegamiento viene de pliegue, ¿ya? El plegamiento viene a ser un doblez práctico y sencillo que va a existir. A eso se refiere, ¿ya? Plegamiento, en este caso, viene de pliegue, ¿ya? A eso se está refiriendo. Ahora, lo que viene a ser, en este caso, te podrían preguntar, y eso alguna vez ya lo han hecho, ¿ya? Te podrían preguntar, ¿qué se forma en cada uno de los niveles? Por ejemplo, en el anticlinal, si te dicen la cima, también puedes decir, ¿no? El anticlinal va a formar la zona montañosa, mientras que la zona sinclinal, ¿ya? Te va a formar la zona llamada valles o zonas en hundimiento, pero acuérdate que esto todavía no llega a ser una depresión al 100%, ¿ya? Eso es lo que tienes que recordar. Lo otro, en el segundo gráfico, ¿ya? Esto de acá se llama falla, ¿ya? Eso se va a llamar falla. Ahora, cuando estamos hablando de una falla, ¿ya? ¿A qué se estaría refiriendo? ¿Qué viene a ser esa famosa falla? Por ejemplo, en esta falla, la parte elevada, se llama meseta o horst, ¿ya? Esa famosa meseta o horst, ¿ya? Lo hemos escuchado en qué situaciones o en qué momentos. Esa meseta o horst lo vas a escuchar especialmente cuando has visto el tema de lo que viene a ser la meseta del Collao, ¿no? También lo has visto en el caso cuando has visto todo lo que es relieve andino, ¿ya? Eso usualmente ha sido lo más habitual. Después tenemos en este falla o plegamiento una zona de hundimiento, una zona baja, ¿ya? Esa zona baja se llama fosa o graben. Lo más conocido o lo más habitual, ¿ya? Es justamente el término graben, ¿ya? Usualmente los términos más habituales acá van a ser en una falla, horst y graben, mientras que en lo que viene a ser una montaña o un plegamiento va a ser anticlinal y
sinclinal. Va a ser lo más habitual. Hasta ahí, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta? Ok, ok, genial, genial. Claro, en el Perú también va a haber fallas tectónicas, hay que recordar. Fallas tectónicas como cuál. El lago Titicaca sería una gran muestra de una falla tectónica. Ahora, el siguiente, después del diastrofismo, viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser en esta situación la epirogénesis. Cuando me hablan del término epirogénesis, ¿ya? Nos dicen, la epirogénesis es un movimiento diastrófico que va a afectar grandes áreas de un continente. Asociamos a esta gran actividad, ¿no? Un radio de acción de dos procesos o dos cosas que nosotros vamos a ir conociendo. El primero de ellos es lo que nosotros usualmente vamos a conocer como la deriva continental. La de, a ver, que me dice, profe, ¿qué tipo de mapas representan montañas y cordilleras? El mejor documento cartográfico sería en este caso la carta. ¿Por qué? Para ver lo que viene a ser el factor de las altitudes, ¿ya? Ese sería el mejor documento cartográfico. Pero si también existe un mapa llamado mapa orográfico, ¿no? O sea, mapa de montañas. El mapa geológico más que nada es de la formación, ¿no? Del terreno en un lugar. Pero existen mapas orográficos. Ok, muy bien, no se preocupen. Lo otro, cuando estamos hablando de la deriva continental, es uno de los teoremas más antiguos, pero que hemos podido nosotros verificar, que hemos, en este caso, observar como que es el más curiosito de todos. Por ejemplo, vamos a tener que la deriva continental, ¿ya? Es un fenómeno, pero los continentes se van desplazando, ¿ya? Ahora, esta situación de los continentes que se han ido moviendo, se han ido desplazando, ¿no? Que es el nombre más habitual que tenemos, normalmente es un proceso que se ha desarrollado a lo largo de millones, pero millones de años. Aparte de ello, vamos a poder observar que de todos estos procesos se inició en un momento de unión total, que significa que los continentes estaban pues en un solo sector. A eso se está refiriendo. Además de ello, esta supermasa se había denominado la famosa Pangea, ¿no? Esa es la famosa Pangea. Esta famosa Pangea, como estás observando acá, en un principio estuvo rodeado de un gran océano. Este gran océano se llama Pantalasa, ¿no? La palabra pan está haciendo alusión a qué? Pan está haciendo alusión a grandeza, grande, extensión. La palabra talasa está haciendo alusión al término de océano. Ahora, la Pangea se va a fraccionar, se va a dividir. Como tal estás viendo acá, la zona del norte se va a denominar Laurasia, ¿ya? Mientras que la zona del sur va a ser denominado Gondwana. Ahora, la zona del norte va a estar conformado específicamente
por lo que viene a ser Europa y Asia, pero también va a estar en este caso la zona de Norteamérica. Ahora, un cuarto cuerpo tectónico que va a estar acá, justamente va a ser ¿cuál? La mayor isla del mundo. ¿Cuál viene a ser la mayor isla del mundo? ¿Recuerden? Correcto, Groenlandia. Muy bien. En este caso, Groenlandia también va a ser parte de este sector. Ahora, en el segundo grupo, que viene a ser el sur, lógicamente vamos a tener a Sudamérica, la zona de África, vamos a tener la Antártida, ¿ya? El bloque helado, en este caso, y lo que viene a ser Australia, ¿ya? Que va a ser representado, normalmente hablamos de Oceanía, ¿ya? Pero acá vamos a hablar de Australia, porque es el mayor cuerpo que vamos a tener acá. Y por último vamos a tener la zona de la India. Allá, en este caso, la teoría de la deriva continental va a ser propuesta por el señor Alfred Wegener, ¿ya? Él va a ser el alemán que nos va a dar esta teoría, ¿ya? Muy bien, no se preocupen. Ahora, una de las preguntas que a veces hacen, o dos, serían, ¿la Antártida por qué se considera en el sur y en el norte no se va a considerar el Ártico? ¿No? Porque sería una pregunta bastante válida. Lo que sucede es que en el sur, la Antártida todavía es un lugar que tiene una parte de tierra, ¿ya? Mientras que el Ártico va a ser 100% la parte de hielo. Ese es un aclarativo. El otro es la India. Profe, si la India es Asia, debería estar en la zona del norte. Sería lo más lógico, ¿ya? Pero en este caso, lo que viene a ser la India, con el paso de millones de años, ha ido desplazando hacia la zona boreal. Entonces, ha ido subiendo, subiendo, hasta que en algún momento subió tanto que chocó contra lo que era la zona asiática de lo que era China, Nepal y Bután, formando así la famosa cordillera del Himalaya. Así es como en este caso se va a originar, ¿ya? La segunda teoría que nos va a venir acá, después de la deriva continental, ¿no? Y ahí justamente te iba haciendo alusión de lo de la India, ¿no? Él es el que justamente establece la famosa teoría de de la deriva continental. El señor Alfred Wegener, ¿no? Él es meteorólogo, ¿ya? Era meteorólogo. Y por eso es que en un principio su teoría no fue bien reconocida y tampoco fue bien aceptada, ¿ya? ¿Por qué? Porque él es un meteorólogo, él tiene que ver pues más con el tiempo atmosférico, ¿ya? Ahora, en este caso, este famoso meteorólogo, con el paso del tiempo, nos vamos a dar cuenta pues, nos vamos a dar cuenta que tenía razón. Lo que él iba diciendo, lo que él iba, digamos, manifestando, estuvo en lo correcto. Mucha gente en su principio lo juzgó y su teoría se fue en este caso como guardando, ¿no? No se le tomó la importancia de vida. Pero después de ello, se dieron cuenta que mientras iban desarrollándose otras teorías,
la teoría de la deriva continental no estaba equivocada al 100% y con el paso del tiempo se fueron dando cuenta que en realidad era lo correcto. Y justamente va a ser una de estas teorías, la teoría de las placas tectónicas. Cuando me hablan de la teoría de las placas tectónicas, ¿ya? ¿A qué se va a referir? Nos dice, esta teoría que es sostenida por el señor Harry Hess, ¿ya? Dice, sostiene que la litosfera es como un gigante rompecabezas. Ahora, este gigante rompecabezas que va a dar como tal, va a estar separado en lo que se llama placas tectónicas principales y secundarias. ¿A qué se va a referir con eso de placas tectónicas principales y secundarias? Quiero que observes el siguiente gráfico y tú te vas a dar cuenta que existe una placa del Caribe, una placa sudamericana, que son las de mayor dimensión. Justamente a eso se le llama las 12 placas principales, donde también se lo puede llamar placas litosféricas. Estas placas van a estar flotando, van a estar supuestamente flotando, y son entre comillas, ¿ya? Sobre una masa llamada astenosfera. ¿Qué viene a ser esta famosa astenosfera? Viene a ser pues esa zona de magma que se va a encontrar en la zona del manto superior. Hay que recordar que lo que viene a ser nuestro planeta, la famosa parte de la geósfera va a estar dividida en tres zonas. Va a estar dividida en lo que viene a ser corteza, manto y núcleo. Y cada uno de ellos se va a dividir en dos campos. La corteza en lo que se llama cial y cima, el manto en lo que viene a ser superior e inferior, y el núcleo en externo e interno. Entonces, el famoso manto superior es donde va a flotar las placas tectónicas, ¿no? En ellas tienen un lugar, unas corrientes. En este caso, en este famoso manto superior, va a existir algo denominado lo que viene a ser las corrientes convectivas o corrientes de convección, ¿ya? ¿A qué se refiere con estas corrientes de convección? Son movimientos ondulatorios, los cuales hacen que las placas, de cierta manera, empiecen a tener un movimiento. Ahora, cuando se da esta teoría, lo que hace es fortalecer la teoría anterior del señor Alfred Wegener. ¿Por qué? Uno de los problemas que se le criticó al señor Wegener justamente fue ese, fue el hecho de decir, Wegener, si las placas tectónicas supuestamente se han ido desplazando, como tú lo has dicho, que la Lauradas y Gondwana, y la pregunta que le fueron haciendo es, ¿qué movía esas placas? En un primer momento, él no supo qué responder, y ese es uno de los pequeños vacíos que se encuentran dentro de su teoría en ese instante. Ya con la teoría de las placas tectónicas, sabemos que el encargado de mover toda esa masa de tierra va a ser las corrientes convectivas, sencillamente. ¿Y cuáles fueron las pruebas, por ejemplo, que el señor Wegener sí llegó a dar? Específicamente sus pruebas eran los bordes de los continentes. Después, él encontró también materia biológica, por ejemplo, en lo que viene a ser Reino Unido y la zona, pues, de Alaska y Canadá, ¿no? Él encontró, pues, especies que, por ejemplo, era imposible que estén en dos lugares tan apartados. ¿Por qué? Para empezar, eran especies de agua dulce. Esas especies de agua dulce, lógicamente, no podían estar separados por un océano. Y la única manera de que existan en ambos lugares al mismo tiempo con las mismas características, sin ninguna variante, es que esos lugares hubieran estado juntos en un pasado. Eso es lo que precisamente se va a dar. Ahora, después de ello, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el Brasil, su zona oriental, va a ser
o va a encajar ligeramente con la zona occidental africana. Ahora, alguno de ustedes capaz por curiosidad va a decir, profesor, pero si yo agarro Brasil y África y los trato de juntar, no encaja al 100%. Y es lógico, no va a encajar al 100% porque los oleajes, los movimientos sísmicos han ido limando la parte de los bordes, ¿ya? Han ido lijando esos bordes. Y mientras más pase el tiempo, probablemente ese encaje de placas se vea menos, ¿no? Chicos y chicas, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? ¿Algo capaz que no quede claro ahí? Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. En este caso, para afianzar en este caso esto de acá, les voy a mostrar justamente un pequeño extracto de un videíto, ¿ya? Que se tiene justo para estas temáticas, ¿ya? Es un pequeño extracto de unos segundos, chicos, nada más, sobre lo que vienen a ser las derivas continentales. La deriva continental y la teoría de placas tectónicas literalmente van de la mano. Alfred Wegener va a ser el más común que se ha preguntado alguna vez en vía real, ¿ya? Alfred Wegener va a ser en este caso el que establece la deriva continental y Harry Hess va a ser el encargado de establecer la teoría de placas tectónicas, ¿ya? En este caso vamos a compartirles este pequeño videito. Dura menos de 5 minutos. Lo vamos a observar, analizamos y sacamos nuestras propias conclusiones. En la actualidad, sabemos que los continentes están en constante movimiento. En verdad, más que los continentes, son las placas tectónicas las que se mueven, es decir, fragmentos de la capa superior más fría y rígida de la Tierra. A principios del siglo XX, el alemán Alfred Wegener empezó a hacerse preguntas y a encontrar respuestas sobre la ubicación de los continentes. Lo primero que llamó su atención fue cómo la forma de los continentes parecían piezas de un rompecabezas desarmado, en particular África y Sudamérica. Esto había sido observado ya en 1570. Cuando Abraham Ortelius creó el primer atlas del mundo moderno, descubrió que los continentes a ambos lados tenían semejanzas como si fueran piezas de rompecabezas. En 1911, Wegener descubrió que los fósiles del antiguo reptil Mesosaurus habían aparecido en el sur de África y en Sudamérica, pero no en otras partes del mundo. Como era muy tirado de los pelos pensar que el animalito hubiera cruzado el océano Atlántico a nado, le pareció más lógico que esos dos continentes habían estado unidos mucho tiempo atrás. No solo eso, además descubrió los mismos estratos rocosos tanto en Sudáfrica como en la costa sur de Brasil. ¿Otra pieza del rompecabezas? Esto no podía ser una casualidad. En 1912 propuso una teoría a la que llamó deriva continental. Pero la comunidad científica de la época se burló de él. Él decía que los continentes actuales habían estado unidos hace millones de años y que lentamente habían ido deslizándose. Los otros científicos preferían imaginar la existencia de un larguísimo puente que uniera África con América y que ahora estaba oculto bajo el nivel del mar. Esa idea les parecía más sensata que las evidencias que había encontrado Wegener. Pero el bueno de Alfred no se quedó quieto y siguió investigando. Y encontró que en el archipiélago Svalbard, ubicado en el océano glacial ártico, había fósiles de cícadas y helechos, es decir, unas bonitas plantas tropicales en pleno casco polar. La presencia de estos fósiles en esa zona le sugería a Wegener que el archipiélago tuvo en un pasado lejano un clima tropical.
También descubrió que los montes Apalaches de la costa este de Estados Unidos estaban relacionados geológicamente con las formaciones caledónicas de Escocia. La cosa iba tomando forma. Todo eso lo llevó a plantear la existencia hace millones de años de un supercontinente. Un inmenso espacio de tierra en el que, es decir, toda la Tierra. Pero el gran problema que tenía su teoría era que carecía de un mecanismo geológico que explicara por qué los continentes se movían. Alfred desconocía la existencia de las placas tectónicas. Lamentablemente, Wegener murió antes de que su teoría pudiera comprobarse científicamente. En la década de 1950, la geóloga Mary Thorpe jugó un papel determinante en esta historia. Basándose en las mediciones del fondo del Océano Atlántico realizadas con un sonar, creó el primer mapa del lecho oceánico. En este mapa se podía apreciar la cordillera más larga del mundo, pero además en medio, un gran surco central, una fosa, una especie de corte en la tierra. Mary Thorpe estaba maravillada con su descubrimiento, pero fue maltratada por sus compañeros y colegas que decían que su teoría sonaba demasiado parecida a la locura de la deriva continental que había planteado Wegener. Ella, como el pobre Alfred, tampoco se dio por vencida. Años después, Mary junto con su escéptico colega Bruce Hessen descubrieron que el mapa de epicentros de terremotos en el océano coincidía perfectamente con la fosa. Ese surco era la división entre dos placas tectónicas. Mary Thorpe siempre había tenido razón y también Wegener. Hoy, Alfred Wegener y Mary Thorpe, estén donde estén, se animan a hacerles pito catalán a sus detractores. Muy bien. En este caso, lo que viene a ser Mary Thorpe, capaz no se le conoce mucho o no se le recuerda, pero ella tuvo mucho que ver en el actual mapa sísmico y volcánico que se maneja. Ahora, ella lo que hizo fue evidenciar la delimitación de las placas tectónicas. Cuando ella empieza a delimitar, esto también va a ser una base para lo que nosotros conocemos de la teoría de Harry Hess, la teoría de las placas tectónicas. O sea, se fueron un conjunto de teorías que se van a ir fortaleciendo entre ellas mismas, ¿no? Y como bien te dije, el mayor problema justamente fue el hecho de que, del movimiento, ¿ya? El hecho del movimiento que va a existir entre lo que viene a ser las placas tectónicas. No sabían cómo se daba o por qué se daba. Actualmente ya lo conocemos, ¿no? Actualmente, si yo te preguntara por qué se mueven las placas tectónicas, sencillamente tú me vas a decir corrientes convectivas o corrientes de convección. Así de sencillo. O también llamado, ¿de dónde arranca ese movimiento? Del manto superior. Algo que el señor Wegener en su momento no pudo, digamos, explicar. Ahora, lo que viene a ser en este caso Harry Hess estudia lo que viene a ser las placas tectónicas como grupo. Ahora, hay que recordar que en esos límites de las placas tectónicas hay una inmensa actividad sísmica. Hay una inmensa actividad sísmica y también va a haber una casualidad. Aparte de haber gran cantidad de sismos, también hay una gran cantidad de actividad volcánica. Esa es la gran casualidad, ¿no? Donde haya actividad sísmica, hay actividad volcánica. Son simples casualidades, ¿no? Que se van a dar en este sector. Muy bien, vamos a proseguir en este caso. Cuando se va a explicar de lo que viene a ser las placas tectónicas como tal, vamos a darnos cuenta que hay un concepto bastante sencillo. Hablamos de lo que viene a ser convergencia de placas y divergencia de placas. La convergencia está referido a qué punto. Estamos referidos al famoso choque o encuentro de placas. Como tal, estás viendo en el gráfico que se te muestra, este famoso choque de placas
va a ser el que origine normalmente las cordilleras del mundo. Ahora, aparte de originar cordilleras, también puede originar zonas de hundimiento. ¿Por qué? Cuando dos placas tectónicas chocan, lo usual es que se puedan una elevar sobre la otra, ¿ya? Pero también puede haber sus excepciones. La más conocida de las cordilleras, lógicamente, va a ser el Himalaya, por ser la cordillera más alta del mundo. En la cordillera del Himalaya es donde vamos a encontrar el famoso Monte Everest. Y otra que nos va a ser habitual y común para nosotros va a ser la cordillera de los Andes, ¿ya? Lo que viene a ser la cordillera de los Andes va a ser conocida como ¿cuál? Como la cordillera más larga del mundo, ¿ya? Esa va a ser su aclaración. Ahora, también existe, aparte de la convergencia de placas, la famosa divergencia. No dice, es lo que observamos como una separación. Ahora, cuando estamos hablando de esta separación, ¿ya? Las cordilleras dorsales oceánicas han nacido por este evento. ¿Qué viene a hacer en este caso? Estas cordilleras submarinas nacen precisamente de lo siguiente. A ver, en este lado vamos a tener una placa tectónica A. En este lado tenemos una placa tectónica B. ¿Y qué es lo que sucede con estas placas tectónicas? Es que ellas al separarse, ya cuando ellas se están separando, esta región del centro se empieza obviamente a hacer más ancho, se empieza a abrir y el magma empieza a salir. El magma empieza a salir, se empieza a desplazar y en los laterales, en los costados, se empieza a formar especies de montañitas, pero estamos hablando que todo este proceso suele darse debajo del agua. Ahora, una de las cosas que nosotros deberíamos saber es que este proceso te va a originar diversas montañitas y la pregunta siempre es ¿qué montaña es más nueva y qué montaña es más antigua? Y uno puede decir, profe, pero lógicamente todas deberían ser al mismo tiempo, tener la misma edad. No. Las montañas que van a estar más alejadas, ¿ya? Más alejadas, van a ser las más antiguas. ¿Por qué? Porque cuando el magma sale, ni bien sale, ¿dónde se deposita? En el margen de los barrancos de los desfiladeros submarinos. Entonces, una vez que se deposita y forma una montañita, por así decir, y después de tiempo vuelve a salir el magma, lo que hace es empujar a esta montaña. Entonces, poco a poco la va empujando y la va desplazando hacia el fondo. Lo mismo que te estoy graficando en este caso es lo que tanto se va a dar, tanto en la placa A como en la placa B. Es lo más común y habitual. Ahora, a ver, ¿hay alguna pregunta creo por interno? Voy a ver acá. Ah, ya. ¿Qué cordilleras submarinas surgen de la divergencia? Justamente ahí tenemos un par de ejemplos. La dorsal llamada Mesoatlántica, todo lo que son las dorsales o cordilleras submarinas son de este origen. La Mesoatlántica, como el nombre lo dice, está en el Océano Atlántico
y es la dorsal más grande del mundo. ¿Ya? Ahora, también tenemos lo que es la parte de dorsal de Nazca. Esa sería la dorsal más cercana para nosotros. Entonces, ahí tenemos las principales, la más grande a nivel mundial y la de nosotros que viene a ser la más cercana. Lo que viene a ser otra tercera palabra que muchos habremos escuchado es acá lo siguiente. Hemos visto ahorita convergencia, choque, divergencia, separación. ¿Correcto? Hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, profe, ¿alguna vez he visto la siguiente premisa, la palabra subducción? ¿A qué se refiere el término de subducción? La subducción es cuando una placa tectónica va a estar por encima de otra, ¿correcto? Y la placa que está abajo empuja a la placa superior. Eso es lo que empieza a darse. Entonces, va a haber este choque de placas llamado convergencia, la separación divergencia y la subducción cuando una placa va a estar por encima de otra. ¿Ya? Muy bien. En esta primera parte, para terminar el diastrofismo, ¿alguna pregunta? Ya, y profe, ¿qué es lo que pasa cuando suceden los temblores? Ah, ya. La mayoría de temblores que nosotros vamos a ver justamente va a ser la parte final, pero te voy adelantando. La mayoría suele ser por convergencia, o sea, por el choque de placas, ¿ya? Por ese roce, ese choque ligero que tienen las placas. Pero también puede haber temblores por divergencia. Pero lo más habitual, casi el 99,9% de temblores, va a ser por convergencia de placas tectónicas. ¿Ah? Muy bien, vamos a proseguir en este caso. Muy bien. Lo que viene a ser en este caso el segundo punto, ¿ya? Es el vulcanismo. Cuando me hablan del vulcanismo, nos dice, es un conjunto de fenómenos relacionados con la emisión de lo que es el magma, ¿ya? Ahora, aparte de ello, de estos fenómenos relacionados, en esta emisión de magma, ¿ya? Se va a dar no solamente es el volcán, ¿ah? Cuando uno escucha vulcanismo, no solamente, profesor, vulcanismo solamente el volcán, es una parte, pero también va a estar la zona donde se va a desarrollar. El vulcanismo es un proceso geológico fundamental para explicar la dinámica de la corteza terrestre dentro del marco de las teorías más actuales. Nos dice, puesto que es causa directa de la formación de la corteza oceánica y en consecuencia de la expansión oceánica. O sea, el vulcanismo usualmente ayuda tanto a la formación directa de la corteza oceánica. ¿Por qué va a ayudar a la formación? ¿Por qué? Por esto de acá. En el gráfico anterior que les hice acá,
va a haber zonas donde a veces hay estos vacíos y en esa zona de vacíos, a los costados, si a la corteza A o la corteza B tuviera agujeros, lo que hace el magmar es rellenar esos agujeros, ¿ya? Entonces, eso es lo que normalmente se va a dar, se va a rellenar esos agujeros. Entonces, también puede expandir, complementar, ¿ya? Ahora, las partes de un volcán. Cuando nos hablan de las partes de un volcán, vamos a iniciar así. La parte superior, hablamos del famoso cráter, ¿no? Cráter o cúspide, ¿no? O cima de volcán. Después de ello, tenemos lo que es el cono principal. Toda la figura, ¿ya? Toda la figura de lo que viene a ser un volcán siempre es un gran cono, ¿ya? Profe, ¿todos los volcanes tienen que ser cónicos? No, no necesariamente. Puede haber volcanes, ¿ya? Puede haber volcanes que en este caso sean volcanes planos, ¿ya? Son un poco raros, ¿ya? Ese tipo de volcanes, pero existen. Lo otro, la letra C, cráter secundario o adventicio. Normalmente su nombre es cráter secundario. Ahora, ese famoso cráter secundario, ¿ya? Suele ser también puntos de fuga a veces. Puntos de fuga no solamente pues de la lava, sino que en este caso a veces puede salir también gases como sulfuro, ¿no? Gases sulfurosos llamados en este aspecto como solfataras. La E, la cámara magmática, foco u hogar volcánico, es donde se va a ir formando, se va formando todos estos cuerpos, ¿ya? Todo este magma que se va a estar estableciendo nace de algún lado. Ese lugar de nacimiento es lo que se conoce como la cámara magmática. Ahora, siempre hemos escuchado esto, el término lava y el término magma. No es lo mismo. Cuando nos hablan de magma como tal, el magma viene a ser un punto de fusión. ¿Qué significa magma punto de fusión? El magma es simplemente cuando está debajo de la corteza, la roca está incandescente y como diríamos, es una gran mazamorra de roca derretida. Mientras que la lava es cuando ya salió y se empieza a enfriar. Entonces, en ese enfriamiento que va a existir como tal, es bastante práctico y sencillo de hallar las diferencias, ¿no? Incluso el gráfico es bastante explícito. Chicos y chicas, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, a ver, ya. En este caso, los minerales, ya, correcto, lo que ustedes dicen. Los minerales es un tipo de formación. Cuando el volcán pasa un tiempo y ligeramente ya se enfría, porque el magma no siempre va a estar prendido, por así decir, se va enfriando, te va formando algo llamado vulcanismo intrusivo, que está por debajo, ¿ya? Este tipo de vulcanismo, tú puedes encontrar por ahí grandes zonas de roca
Ya. Estas grandes zonas rocosas, que son enfriamiento de magma, concentran gran cantidad de minerales, ¿ya? Obviamente no todos, y los vamos a ver en unos instantes. Ahora, el volcán más grande del mundo se llama Mauna Loa. El volcán más grande del mundo se llama el Mauna Loa. Está ubicado en la zona hawaiana, ¿ya? Ahora, el volcán más bello del mundo se llama el Fujiyama. Y el Fujiyama se ubica en lo que es la zona de Japón. El Coropuna, que está en Perú, es el segundo volcán más bello, ¿ya? Muy bien. Vamos a proseguir. El más grande en el Perú, en este caso también sigue siendo el Coropuna, departamento de Arequipa. El Misti es el volcán más turístico, pero normalmente las personas a la justa se acuerdan del Misti por el turismo, pero desconocen que hay volcanes como el Coropuna, que es el más alto, tienes el Pichu Pichu, el Sarasara, el Sabancaya, el Ubinas, hay un montón. En Perú existen un aproximado de 401 volcanes, pero a las justas la mayoría conoce uno. Lo otro que vamos a observar es cómo se van a clasificar los volcanes. El primero de ellos se llama el volcán de tipo extinto por su actividad. El extinto, como dice el nombre, ya murió, ya no tiene actividad, ya no tiene ese funcionamiento. El volcán durmiente también son llamados volcanes fumarólicos. ¿Por qué un volcán fumarólico? Porque bota humo de vez en cuando. Y el activo, como el nombre lo dice, es un volcán que está en constante emisión de magma. Eso es lo que se va a ir dando. Ahora, lo otro tipo de volcanes por su erupción, y acá justamente hay gráficos para poder explicarlo mejor. El volcán de tipo hawaiano es como el que estás viendo acá. Si te das cuenta, no es tan alto, ya es una primera característica, y la salida por donde va a ir la lava, en este caso, es más ancho. Por eso es que este tipo de volcanes no son explosivos, son considerados los volcanes más tranquilos de todos. Después vamos a tener los estrombolianos. Los estrombolianos son volcanes un poco más altos. Se caracterizan por ser volcanes usualmente que van a emitir una gran cantidad de humo. Usualmente emiten mucho piroclastos. Piroclastos viene a ser pues cenizas, viene a ser humito, lápili, etcétera. O sea, son materiales que vamos a ir viendo justamente y algunos ya se han dado cuenta que está por acá. El tercero son los volcanes denominados vulcanianos. Los volcanes vulcanianos van a ser los volcanes que has visto en las películas. Normalmente en las películas tú ves un volcán que se tumba a media ciudad y demás cosas. Ya. Ese tipo de volcanes vienen a ser los vulcanianos. ¿Ya? El tercero, disculpe, el cuarto, viene a ser los volcanes peleanos, ¿ya? Acá hay un pequeño error, se llama peleanos. Y este de acá se caracteriza porque en la parte de arriba el magma se ha como solidificado, está en forma rígida. Entonces, este tipo de volcanes, ¿ya? Este tipo de volcanes, ¿en qué se va a caracterizar? Es que como tiene como un taponcito, como tiene un taponcito, eso explota y el cráter usualmente se va a destrozar.
Normalmente los volcanes, como justamente me están diciendo, eh, los más, los más peligrosos, los más recordados por la historia, van a ser los del tipo vulcaniano, ¿ya? Como el de Pompeya, ¿no? Por ejemplo, hay películas y demás. Este tipo de volcanes, ¿ya? Se van a caracterizar como eran volcanes altos, volcanes explosivos que botan humo y gran cantidad de justamente piroclastos. Los piroclastos va a ser la parte sólida, ¿ya? Cuando me están hablando a mí de la parte sólida, ¿a qué se estaría refiriendo? La parte sólida, vamos a tener la famosa ceniza. La ceniza es considerado un sólido, por si acaso, ¿ya? Después de ello, para ser considerado ceniza tiene que tener un tamaño menor a 1 milímetro. Lo otro es el lapilli. El lapilli. El lapilli puede ir de 1 a 2 milímetros y en algunos casos podría alcanzar tamaño, solo en algunos casos, hasta 50 milímetros, ¿ya? Lo otro, la bomba volcánica. Normalmente su tamaño va a ser superior a lo que viene a ser los 10 centímetros, 10, 20, 30, 40, 50. Cualquiera que usualmente pase ya el tamaño de 10 llega a ser una bomba volcánica. Y para ser bomba volcánica también va a ser la forma, ¿no? La forma semicircular que va a tener. En forma líquida, ¿ya? En forma líquida, vamos a tener los famosos geysers. El geyser, nosotros lo vamos a conocer un geyser como los famosos volcanes de agua, ¿ya? Un geyser es como un volcán de agua, ¿ya? Ahora, estos geysers que van a existir, ¿ya? Normalmente, ¿en qué se caracterizan? ¿Ya? Normalmente se caracterizan por ser fuentes que a veces muchos piensan que son de juego, pero es totalmente incorrecto. Los geysers no van a ser un juego, ¿ya? Los geysers pueden tener mucha potencia, porque hay que recordar que solamente en el Perú hay geysers que pueden alcanzar más de 30 metros de altura, o sea, el agua con 30 metros de altitud. Y este tipo de geyser, obviamente 30 metros de altitud a más, primero hay que ver cuánta presión debe tener para alcanzar dicha altitud. Lo otro, ¿qué sería? Aparte de esa altitud que va a alcanzar, viene el detalle de qué, del calor. El calor viene a ser también la parte de la presión que va a existir, ¿ya? El otro son las fuentes termales. Probablemente la parte más relajada, ¿no? La parte más tranquila, la parte más chévere que nosotros vamos a poder observar. Muy bien. Cuando estamos viendo ya los gaseosos, lo que va a salir, como el nombre lo dice, tenemos las fumarolas. Las fumarolas vienen a ser ese conjunto de humo, gases que se van a expandir, formando incluso lo que se denomina nubes ardientes. Cuando hay una erupción volcánica, suelen formarse nubes en la zona superior. A eso se le conoce como nubes ardientes. Después vamos a tener las solfataras. Una solfatara
se va a formar justamente en esta zona. Fíjate, te voy a mostrar nuevamente. ¿Te acuerdas que te había dicho el punto C, que a veces por ahí puede escapar un poco de magma? También puede escapar gases. Esos gases normalmente vienen a ser de sulfuro. Por eso es que se denominan solfataras. ¿Ya? Es lo más común. Ahora, otro punto de lo que viene a ser la lava, por ejemplo, la lava se puede clasificar en dos maneras, ¿ya? Existe algo denominada una lava ácida, que es la más común, y como el nombre lo dice, es la que fluye, pero con dificultad. ¿Qué significa la lava ácida? La lava ácida sería pues esa lava eh, dura, como una mazamorra, si lo quisieras ver así. La lava ácida sería pues demasiado grumosa en este sentido. Mientras que la lava básica va a ser más fácil de fluir, ¿no? Y forma extensos ríos o coladas, ¿no? Es la lava más sencilla. El otro, ya vamos a ver, son gráficos netamente, ¿ya? Son netamente gráficos. Y vamos a ir viendo los siguientes tipos de vulcanismo que vamos a hallar. Existen vulcanismos denominados intrusivos. Los vulcanismos intrusivos, intru, es que está por debajo de la corteza, ¿ya? Ahora, este de acá, normalmente es aquel tipo de magma que se ha quedado pues solidificado, es aquel tipo de magma que se enfrió, ¿ya? Y te forman las famosas rocas intrusivas, ¿ya? Intrusivas magmáticas. Tenemos, por ejemplo, los batolitos. Cuando estamos hablando de los batolitos, ¿ya? Son las rocas más grandes que van a formar. Es lo más común. Cuando nosotros vamos a ver el vulcanismo intrusivo, normalmente te van a enseñar cuatro tipos. ¿Por qué cuatro? No hay más. En realidad sí hay más, ¿ya? Pero cuatro son los más comunes que han venido en los procesos de admisión. El batolito es el más grande, ¿ya? El famoso lacolito, es el más común. ¿En qué sentido? Es el común porque tiene como la forma de un hongo, pero que está por debajo de la corteza. Eso es lo que se va a dar. Es la forma de un honguito debajo de la corteza, haciendo ligeras deformaciones en la misma corteza. Lo otro que vendría a ser el dique. El dique es aquel tipo de formación que ¿para qué se utiliza? Por ahí me hicieron una pregunta hace un rato. Se utiliza exclusivamente para la minería, ¿ya? El dique va a ser exclusivo de las zonas mineras, ¿ya? Y el otro que vamos a tener son los sills. Los sills son de forma horizontal, mientras que el dique es vertical. Los sills es cuando el magma se petrifica de manera horizontal. Todo esto se conoce como intrusivo o interno. El otro se llama vulcanismo extrusivo. El extrusivo es el que va por fuera, ¿no? Todo lo que podemos usualmente observar con facilidad. Tenemos para empezar el volcán. El mismo volcán. El mismo volcán es una forma de vulcanismo extrusivo.
Después vamos a tener las solfataras, que ya sabes que es la zona donde se bota el azufre. Después tenemos los geyser, ¿ya? Se expulsa agua y también, lógicamente, vapor. Y tenemos las fumarolas. Las palabras fumarolas vienen a ser lugares donde no se botan solo sulfuros, sino que en este caso se bota también dióxido de carbono. Los seals, entre los dos, ya el dique, buena la pregunta, el dique es el más usado en la minería. Ahora, el seals también se puede emplear, ya, pero normalmente son los diques los que van a tener una mayor concentración de minerales. Esa es una característica que tienen. Muy bien, vamos a proseguir en este caso con lo que ya va a ser la parte final. La tercera parte va a ser exclusivamente con lo que es los temblores. A ver. Muy bien, muy bien. Ok. Cuando nosotros vamos a hablar de lo que viene a ser los temblores y todo ello, siempre hemos escuchado de este término, ¿no? Lo que viene a ser todo temblor, cómo se va a causar, cuáles van a ser los motivos por los cuales se establece un temblor. Aparte de ello, lo que viene a ser los temblores, siempre lo definimos así. Un temblor es el choque de las placas tectónicas y no es correcto esa expresión. Si yo digo el temblor se forma por la divergencia o convergencia, correcto, Fabricio, de las placas tectónicas, sería más que explicarme qué es, me estás explicando cómo se da. Un sismo viene a ser una vibración repentina de la corteza. Es algo que nadie espera, ¿ya? Lógicamente, nadie va a esperar un temblor. Nadie está preparado a decir, hoy, el día de hoy a las 3 de la tarde va a haber un temblor. O sea, no es así. O todavía no hemos llegado con la tecnología a ese nivel. Un temblor es un movimiento repentino, algo inesperado. Pero, en este caso, cuando tú me dices el choque de placas, me estarías dando el por qué se forma, ¿ya? Muy bien, vamos a observar el último videito Estudio Jaini y para poder explicar eso de lo que causa, qué causa, cómo se da, cómo se manifiesta lo que viene a ser un terremoto. Tráemelo.mx presentan ¿Por qué hay terremotos? En el folclore japonés, el dios Kashima tenía atrapado a Namazu, un enorme pez gato, bajo una roca. Pero si se descuidaba, Namazu se sangoloteaba tanto que sacudía a todo Japón. Para los antiguos hindúes, cuando uno de los 8 elefantes que sostenían la tierra se cansaba y agitaba la cabeza, hacía temblar el mundo. De acuerdo con Aristóteles, los terremotos eran causados por el aire que fluía por profundas cámaras subterráneas, y Tales de Mileto consideró que la tierra flotaba sobre agua y que los terremotos eran como el bamboleo de un barco sobre las olas. Pero realmente, ¿qué causa los terremotos? Algunos son causados por actividad volcánica, por el fracking o hasta por explosiones, pero la mayoría no. Si hacemos un mapa donde mostremos dónde han ocurrido los terremotos durante unos 50 años, quizá obtengamos una pista. ¿Notas un patrón? Allá por el siglo XVI, el cartógrafo flamenco Abraham Ortelius, viendo los mapas que hacía, se dio cuenta de que los continentes encajaban como en un rompecabezas e imaginó que quizá en un pasado remoto estuvieron unidos, lo que significaba que quizás se seguían moviendo en una especie de deriva continental, teoría que en 1912 propuso el alemán Alfred Wegener y que se confirmó gracias a los mapas del fondo marino de la geóloga norteamericana Mary Tharp. Sucede que la capa más externa de la Tierra, la litósfera, que es sólida y fría, descansa sobre otra capa más caliente y fluida, la atenosfera.
Tales de Mileto no estaba tan equivocado, ¿eh? La litosfera no es una única capa sólida, sino que está dividida en placas llamadas tectónicas. Las divisiones entre ellas se llaman límites de placas. Las corrientes de convección de calor dentro de la atenosfera provocan que las placas tectónicas se muevan desde 1 hasta 16 centímetros cada año, unas separándose y otras apretándose. Los límites de capa que se separan se llaman divergentes. Las grietas se rellenan con material que viene desde el manto. También pueden deslizarse de manera paralela. Estas fallas se llaman transformantes. Debido a que hay una fuerte presión y fricción, el movimiento no es suave, sino que se va acumulando energía hasta que ésta se libera de manera repentina. Pero si el borde es convergente, o sea que las placas chocan, una de ellas se hunde debajo de la otra, ocasionando actividad volcánica y megaterremotos de magnitud mayor a 8.1 en la escala Richter. Este tipo de movimiento es el responsable de la formación de cordilleras montañosas. El punto subterráneo donde se inicia un terremoto se llama hipocentro y el punto en la superficie directamente encima de él, epicentro. Un terremoto causa 3 tipos de ondas. Las primeras en generarse son ondas de presión, similares a las del sonido, viajan rápido y no son destructivas. Luego vienen las ondas secundarias, cuyo movimiento es perpendicular a la dirección de propagación y solo pueden viajar en sólidos. Por último, llegan las más lentas, las ondas superficiales, que son las más destructivas porque levantan el suelo. Aunque no se puede predecir ni el día ni el mes que ocurrirá un terremoto, un sistema de advertencia sísmica puede detectarlo una vez que inicia, percibiendo las ondas de presión. Dependiendo de tu distancia del epicentro, eso te puede dar valiosos segundos o hasta minutos de ventaja antes de que la Tierra tiemble bajo tus pies. Ese conocimiento se lo debemos a muchos sismólogos, como el japonés Hiro Kanamori o la danesa Inge Lehmann, quien demostró que la Tierra tiene un núcleo sólido. En los años 30, el sismólogo Charles Richter desarrolló una escala para medir la magnitud de los terremotos. Es una escala logarítmica. Cada grado representa un temblor que libera 10 veces más energía que el grado anterior. Para los Maymas de Perú, los terremotos eran causados por los pasos de un dios invisible que andaba por la tierra contando a su gente. Por eso había que salir de la casa gritando ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Así, el dios terminaba de contar más rápido. Una acción muy prudente, porque también evitaban que la casa les cayera encima. Curiosamente, si te gustó... Muy bien, en este caso hemos podido observar lo que viene a ser desde algunas creencias y hasta los motivos científicos y reales que se van a dar para que se dé pues un movimiento sísmico, ¿no? Entonces, es muy común que a veces también las leyendas van a estar metidas dentro de lo que viene a ser la sismología. Hay que recordar que incluso los griegos tuvieron un conocimiento mitológico sobre los sismos. Ejemplo, vendría a ser ¿quién? Acuérdate que los griegos, el culpable o el que se le atribuye tanto los sismos como los movimientos volcánicos, era el famoso dios Hefestos, ¿no? También era llamado como el dios Vulcano, ¿ya? El dios herrero, si te acuerdas, ¿ya? Según el mito. Lo otro que vamos a tener y que acabamos de observar el video son justamente estos sismos. Estos sismos vienen a ser un conjunto de fenómenos relacionados con la emisión de magma a la superficie terrestre. Disculpen, acá hay un lapsus, acá, no se preocupe. Ahora, lo que vienen a ser los sismos vienen a ser simplemente movimientos ondulatorios que van a estar metidos en el aspecto de los sismos. Ahora, normalmente, ¿quién se va a encargar de dar esas causas? El primero es el diastrofismo. El diastrofismo es lo que nosotros conocemos exclusivamente los movimientos de convergencia, divergencia, la tectónica de placas, que significa que las placas empiezan a chocar entre sí o que las placas se pueden separar. Ahora, muchos entenderán que la parte de la tectónica de placas es muy común decir choque de placas, convergencia de placas, pero ¿cómo una separación de placas puede mover todo el terreno? Esa separación lo vamos a conocer como fallas. Y la falla
una que conocemos bastante bien va a ser la famosa falla de San Andrés, ¿ya? Eso es lo que se empieza a dar, la famosa falla de San Andrés. Cuando uno habla de la falla de San Andrés, ¿ya? Y si has visto la película incluso que existe, en esa película se muestra cómo una falla puede originar grandes terremotos, hasta megaterremotos, ¿ya? Eso viene a ser en este caso una verdad. Una falla también te va a originar movimientos sísmicos. También nos dimos cuenta que una erupción volcánica te puede originar también movimientos sísmicos. Ahora, la zona sísmica de mayor importancia a nivel mundial va a ser justamente el famoso círculo o cinturón de fuego del Pacífico, o también llamada circunpacífico, ¿ya? Es lo más habitual, lo más común. Supuestamente, el porcentaje que nos va a atribuir es el 68% de la totalidad. Y acá es donde a veces uno se puede preguntar, profesor, ¿por qué Japón se le atribuye que Japón es el país más sísmico del planeta? ¿Qué es lo que sucede con ello? Lo que pasa es que Japón es una isla, es un país isla. Y tú dirás, profe, pero hay varios países islas. Sí, pero Japón está rodeado de placas tectónicas. ¿Qué significa? Que mientras que una placa tectónica se mueve, mueve a Japón. Y cuando termina de moverle una placa, viene otra y lo mueve. Y después viene otra y lo mueve. O sea, al estar rodeado de placas tectónicas gigantes, estas placas tectónicas, por su propio movimiento, al pobre Japón lo tienen como si jugaran ping-pong. Eso es lo que va a suceder. Por eso es que Japón es tan sísmico. Después vamos a tener la zona mediterránea, o sea, la zona más europea, la zona africana, su norte, y la zona, la India, o sea, el Himalaya. Hay vibraciones, pero no son tantas. En las zonas donde no va a haber tanta vibración es en el Océano Atlántico y en el Océano Índico. Ahora, si te preguntaran cuál es el lugar o la placa tectónica que tiene más estabilidad, o sea, que tienes menos vibración, sería en este caso la placa y el lugar llamado la Antártida. La Antártida es considerada como la placa más estable que va a existir, ¿ya? En un sismo van a haber partes. Vas a tener, por ejemplo, algo llamado hipocentro y el término epicentro, ¿no? Ese famoso hipocentro va a ser la parte inicial, mientras que el epicentro es la zona donde se va a sentir o se va a registrar la onda, ¿ya? Aparte de ello, nos dicen, para medir todo lo que viene a ser los sismos, ¿ya? Se utiliza un instrumento. La pregunta es, ¿qué instrumento se utiliza para medir un sismo? Incluso en uno de los videos lo hemos visto. ¿Qué instrumento se utiliza para registrar un sismo? ¿Cuál sería? A ver, vamos a ver. Correcto, el famoso sismógrafo, ¿ya? Ahora, este sismógrafo que vamos a tener se caracteriza por qué. El sismógrafo exclusivamente me va a registrar, ¿ya? Se va a registrar de qué forma.
se va a registrar por dos tipos de escala. Para sacar. Ah, ya, ok. Ok. Muy bien. En este caso, están diciendo, ah, ya, estas son de las zonas sísmicas. No se preocupen porque igual les voy a facilitar la diapositiva, no se preocupen. ¿Ya? Lo otro que vamos a poder observar acá es que dentro de las zonas sísmicas que vamos a tener, usualmente se van a registrar con Mercalli y con Richter. Ahora, lo más común es utilizar esto, la escala de Richter. Si te das cuenta, la escala de Richter se va a escribir en números arábigos, que es lo que nosotros usamos. La escala de Mercalli te registra la intensidad. Si te fueran a decir dónde se registra la escala de Richter se va a registrar en lo que se llama hipocentro, mientras que la escala de Mercalli se registra en el epicentro. Esa es su característica. Y ya vamos a ir viendo acá, lógicamente, si el sismo es más débil, sencillamente pasa muy desapercibido. A ver, disculpe. En lo que viene a ser, por ejemplo, a partir de cuándo se empieza ligeramente a sentir los sismos. La mayoría de sismos que nosotros sentimos va a estar a partir del 3,2, ¿ya? Eso es lo más común. De 3,2 para arriba ya se empieza a sentir los sismos. Ahora, cuando ya hablamos de un sismo, en este caso en la escala de Richter de 6,8 hasta 7,3 y en la escala de Mercalli un 9, ya estamos hablando que el daño va a ser considerable. Recordar acá también este detalle. Si estamos hablando de escala de Mercalli, acá juegan mucho con los nombres y lo habrás visto en ciertos procesos de admisión. Te dicen escala de Mercalli modificada. Y muchos dicen, profesor, no entiendo a qué se refiere con la escala de Mercalli, pero modificada. Esa modificación normalmente la hace cada país. Quiere decir, hay una escala de Mercalli peruana modificada, una escala de Mercalli holandesa modificada. Entonces, normalmente cuando tú has visto ese tipo de preguntas, te has percatado que ponen el nombre del país, ¿no? Porque son los países los que van a hacer esa modificatoria en ese sentido, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta? Muy bien, en este caso, vamos a observar acá. En este caso, vamos a recordar brevemente. Lo más común que te van a preguntar sobre geodinámica interna en diastrofismo sería, ¿qué viene a ser un plegamiento? ¿Cuáles son sus partes? Anticlinal, sinclinal. En una falla, sus partes, Horst y Graben, en lo que viene a ser, por ejemplo, en vulcanismo, cómo se van a clasificar los volcanes, activos, durmientes, extintos, y cuáles podrían ser los volcanes más peligrosos, que es lo que normalmente han preguntado, son los vulcanianos, ¿ya? Después vamos a ver cuáles son los volcanes desde los más extensos, como el Mauna Loa, que está en Hawái, y hasta lo que viene a ser pues los volcanes, eh,
más bellos, que va a ser en este caso el Fujiyama en Japón. En el caso de lo que viene a ser la sismología, no olvidar hipocentro y epicentro. Epicentro es siempre la parte superior, ¿ya? El instrumento de medición se denomina sismógrafo y las escalas son Richter y Mercalli. Richter se escribe en números arábigos o los números que nosotros usamos en el día a día, mientras que Mercalli se utilizan los números romanos. Esa va a ser la aclaración. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, esto sería todo por el día de hoy, si es que no hubiera alguna otra preguntita. Cuando ya hablamos de más de 9, usualmente hablamos de cataclismos, ¿no? Ya más de 9 es hablar, pues, como los terremotos que debieron haber sucedido en la creación o en el rompimiento, mejor dicho, de la Pangea. A eso nos referíamos capaz con movimientos mayores de 9, rompimientos, son cataclísmicos, ¿no? Pueden partir continentes, estados y demás. El nacional ayer. Muy bien, chicos. Entonces, cuídense mucho y ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídense, chicos, chicas. Un gran abrazo a la distancia. Sí, Fabricio, el más bello es el Fujiyama y está en Japón. Cuídense, chicos.